Bienvenidos a este encuentro virtual en el que vamos a tratar de definir la democracia como un valor educativo esencial. Sí, suena un poco raro, ¿no? Empecemos por un hecho histórico que nos va a ilustrar el camino, nos va a señalar un poco el camino de donde nace esta necesidad de definir la democracia de otra manera a la habitual. En el siglo XIX, Mendeleev, un, un químico ruso que nació en Siberia de una familia humilde y logró con mucho esfuerzo colocarse entre los grandes químicos de la humanidad, tuvo una idea genial. Cogió los elementos que se conocían hasta entonces y los ordenó de una forma que no lo había hecho nunca nadie, por orden de sus pesos atómicos y por orden de su valencia, de su capacidad de combinarse con otros átomos. Ese orden era mágico, o fue mágico, porque permitió descubrir cosas increíbles. Esto es importante. El orden de las cosas puede revelar hechos que nos pasan desapercibidos, y es lo que pasó con la tabla periódica de Mendeleev. Al ordenarlo de esa forma, esa forma implicaba que había una periodicidad en las propiedades de los elementos de la tabla periódica, por eso se llama periódica, es decir, cada cierto número de casillas de la tabla periódica se repiten las mismas propiedades químicas. Bien, pues al ordenarlos de esa forma los elementos que entonces se conocían, se descubrió que había huecos vacíos. Entonces Mendeleev pensó, aquí debe haber un elemento que aún no hemos descubierto en estos huecos, ¿no? Y además debe tener por periodicidad, debe tener tales propiedades químicas. Gracias a conocer esas propiedades químicas, se pudo descubrir con mayor facilidad esos elementos que habían pasado desapercibidos. Es decir, que un orden sabio, un buen orden, puede permitirnos revelar cosas que han quedado como ocultas. Para mejorar la humanidad, para llegar a ese Mayín que todos llevamos dentro, es necesario hacer un buen diagnóstico de sus problemas. Hay que saber qué cosas nos están pasando desapercibidas, como esos elementos que no se conocían y que son necesarias para poder cambiar la humanidad en esa dirección que todos anhelamos. Educar empoderando, la formación en crecimiento personal y social, que de alguna forma he creado a lo largo de varios años, ha cogido los grandes problemas de la humanidad, los ha simplificado, ha visto cómo están relacionados unos con otros, ha ido a la raíz de esos problemas. Al ver esa relación y ver esa raíz, el número de problemas disminuye, es como simplificar una fracción, ¿no? Un numerador y un denominador enorme, pero la simplificamos y ahora es más fácil de operar. Bien, pues al colocar en ese cierto orden, como la tabla periódica, los grandes problemas de la humanidad y tener también en mente los anhelos de cómo deseamos que sea una nueva humanidad, hemos descubierto unos huecos vacíos en esa tabla periódica de educar empoderando, ¿no? Unos huecos que es necesario rellenar, que es necesario descubrir qué pensamientos, qué ideas son necesarias para llegar a ese imagín de la humanidad. Bien, entre esas ideas, entre esos huecos, está, por ejemplo, la necesidad de una segunda alfabetización basada en el autoconocimiento. Todos vemos, por ejemplo, con las inteligencias múltiples, se ha descubierto un montón de propiedades que tiene el ser humano, pero también de defectos por no haberlas desarrollado, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, la inteligencia emocional. Fijaos todos los problemas que causa el ser analfabetos emocionales, no saber cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? Pues el saber gestionar todos nuestros potenciales, el descubrir potenciales que teníamos ocultos, forma parte del autoconocimiento. Por lo tanto, está clarísimo que si queremos que la humanidad camine hacia ese imagín, hacia una humanidad soñada, es necesario introducir en nuestra educación el autoconocimiento. Y eso se tiene que hacer con una segunda alfabetización a nivel planetario. Bueno, eso ha sido puesto en marcha por Educar Empoderando porque aparecía el hueco ese. No se pueden resolver los grandes problemas que posee hoy la humanidad sin una segunda alfabetización. El hueco quedaba claro en ese orden de Educar Empoderando. Bien, pues hay otro hueco, que es la base de este vídeo, de este encuentro, y es la necesidad de definir la democracia como un valor humano esencial y por ende como un valor educativo esencial para desarrollar y respetar ese valor humano. Bien, todos hemos visto cómo se comportan los políticos en general en el mundo entero, ¿no? Cómo van perdiendo prestigio, ¿no?
Pero si los analizamos sin juicios, si los miramos científicamente su comportamiento, veremos que en realidad es bastante lógico lo que está ocurriendo. Porque la democracia solo se ha definido en base a unas leyes democráticas que constituyen una constitución democrática, y si le preguntas a alguien qué es la democracia, pues le pondrás en un compromiso. Si entiende de leyes, hablará de esas leyes, y si no entiende, le pondrás en un auténtico compromiso. Llegará a lo mejor a simplezas como pues, poder votar, poder elegir, pero claro, si tú no sabes ni lo que eliges, no tienes ni conocimiento de ti mismo, ¿no? Si lo que eliges se va a pelear con lo que otros eligen, ¿no? Se va a generar un grave problema. Es decir, que el concepto de democracia, para llegar a esa humanidad que todos anhelamos, es absolutamente insuficiente. Debemos definir la democracia de una forma más profunda y más potente que vaya más allá que unas meras leyes. O también, otra forma en la que ha nacido el concepto de democracia es por oposición a algo. Mucha gente entiende por democracia lo contrario de una dictadura, ¿no? Claro, no es suficiente. No es suficiente porque las personas en los regímenes parlamentarios y democráticos son manipuladas a través de sus propios estados de necesidad, a través de su propio desconocimiento de ellas mismas, de sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para apoyar esta segunda alfabetización basada en el autoconocimiento, hace falta definir la democracia como valor educativo esencial. Definirla implica que esté viva. Porque cuando vemos los políticos enfrentándose y peleándose, sus actitudes no son democráticas. Es curioso, no hemos definido la democracia en profundidad, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice sus actitudes no son democráticas. Porque en vez de sumar, están dividiendo, están perdiendo. Claro, si votamos para hacer un ring, para que los políticos hagan un ring y se disputen entre ellos el poder, pues eso, hay algo en nuestro interior que dice que eso no puede ser democracia. Aunque estén cumpliendo las leyes democráticas. No basta tener leyes democráticas. La democracia tiene que tener un alma, un corazón, unos valores. Y eso es lo que desde Educar Empoderando lanzamos. La democracia como valor educativo esencial. Bien, pero antes de profundizar en este tema, vamos a hablar de una herramienta muy poderosa, de una visión muy poderosa de Educar Empoderando, que es las octavas de las palabras. Ese déficit de definición de lo que sería una democracia de corazón hace que muchas veces, no solamente los políticos, cuando definimos como valor educativo es para toda la vida, no solamente para la vida política, muchas veces discutimos. Y yo me di cuenta que en la base de muchas discusiones está determinadas palabras que siempre son abstractas, no son concretas, no se pelea uno por el significado de silla o de mesa, ¿no? sino pues, por significados más abstractos, como podría ser la democracia, como podría ser el amor, los sentimientos, en fin. Entonces, me di cuenta que mucha gente que estaba discutiendo, yo qué sé, por ejemplo, sobre lo que era el amor verdadero y lo que no era amor verdadero, en realidad la base de su discusión estaba en que tenían diferente concepto del amor, diferente definición. Y ninguna de ellas se había dado cuenta. Entonces, claro, se disputaban un terreno sin darse cuenta que partían de definiciones diferentes y que cada una tenía derecho a tener su propia definición. Eso sería como un valor democrático, ¿no? Bien, pues ahí tenéis un ejemplo. No hay una democracia de corazón dentro de nosotros porque nos peleamos y no nos damos cuenta ni siquiera por qué nos peleamos. Ni encontramos un mecanismo para poder sumar nuestras posturas, sino que las enfrentamos. Entonces, la teoría de las octavas de las palabras consiste en lo siguiente. En vez de pensar que uno tiene la definición correcta y el otro está equivocado, ¿por qué no contemplamos la definición de las palabras, el concepto que tenemos de las palabras, como las teclas de un piano? Sabéis que cada 7 teclas se repite la escala a una mayor frecuencia, es lo que se llaman octavas. Por ejemplo, tenéis el do en la primera octava, y 8 teclas más allá, tenéis el do en segunda octava, luego en tercera, luego en cuarta. Físicamente lo que aumenta de un do a otro es la frecuencia. Pues imaginaos que esas teclas son la definición de una palabra. Por ejemplo, amor. Entonces, ¿qué es el amor
para un talibán, pongamos un claro ejemplo del cual estemos alejados los que estamos escuchando esto, ¿no? Bueno, pues es un concepto restringido a su propia tribu, a su propio concepto del mundo, es un amor posesivo, ¿no? Empezamos a poner adjetivos desde nuestra posición de teclas que están más allá, ¿no? Más avanzadas, entre comillas, ¿no? Entonces, ese talibán, cuando habla del amor, lo habla de una forma grave. Amor, ¿no? Y entonces va y discute con una persona que ha evolucionado más el significado de la palabra amor y es más agudo. Claro, no se entiende. No se entienden porque no comprenden que forman parte de las teclas de un mismo piano. Y que la experiencia de la palabra amor necesita de todo el teclado, de todas las octavas del significado de esa palabra. El do sería la palabra amor, el sol o otra nota sería otra palabra, en fin, la metáfora la podemos extender como queramos. Entonces, claro, hay diferentes dos diferentes significados de la palabra amor. Pues lo más democrático sería considerar que todas forman parte de la experiencia humana, ¿no? Claro, si tú ya has superado, entre comillas, una, no quieres volver a la otra, pero es que hay personas que están en la otra. Entonces, considerándolas como parte de un piano y considerando que la experiencia de la palabra amor, lo que signifique para cada uno, forma parte de la experiencia global de la palabra amor para toda la humanidad. Entonces, esta metáfora es muy rica, porque tenemos teclas a nuestra izquierda que suponemos hemos superado, ya veremos, ¿no? Porque esto es un poco relativo, no las superas de forma absoluta, mejor tienes temas pendientes en esa octava inferior, y otras teclas que aún no hemos alcanzado y que a lo mejor intelectualmente tenemos una idea, pero aún no hemos vivido. Por lo tanto, a partir de una misma palabra tenemos toda una escala de octavas posibles. Bueno, pues esta herramienta es súper poderosa para no engancharnos con el significado de una palabra. O sea, parar la discusión y decir, un momento, ¿tú qué entiendes por amor? ¿O qué entiendes por esta palabra abstracta que esté por allí? Y escuchar la definición de cada uno y respetar que cada uno está experimentando esa palabra desde una octava diferente. La melodía de la experiencia global necesita todas las octavas. Bien, pues la palabra democracia está en una octava muy grave. ¿Qué es? ¿Qué concepto tenemos de democracia? Lo opuesto a dictadura. Eso es muy poca precisión, ¿no? Podríamos decir. Pues un conjunto de leyes. Poder votar. ¿Veis? Está en una octava pues muy grave en el sentido de la frecuencia, ¿no? ¡Democracia! Eso hay que subirlo de octavas. Hay que definir la democracia de una forma mucho más afectiva, mucho más de corazón. Corazón, palabra clave. Cuando vemos a unos... Claro, aplicamos siempre la imagen a políticos porque hemos asociado la democracia sobre los políticos, pero como valor educativo es extensible a todas nuestras relaciones. Cuando vemos a unos políticos enfrentándose, lo vemos que lo hacen sin corazón, cuando lo hacen despiadadamente, nos insultan de todo, ¿no? Entonces, es evidente que en su corazón no anida ningún significado de la palabra democracia. O sea, no tienen un concepto sentimental, emocional. ¿Por qué? Porque no hemos definido todavía el alma de la democracia. Lo que pretendemos con la definición de la democracia como valor educativo y como valor humano esencial es, a partir de definir ese alma de la democracia, a partir de definir ese corazón que da vida a la democracia, diseñar una serie de principios y una serie de actuaciones en diversas direcciones, ¿no? Educativas, por ejemplo, ¿no? para hacer efectivo ese sentimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle alma a la democracia, darle corazón a la democracia. Bueno, desde Educar Empoderando proponemos lo siguiente. Vamos a definir la democracia de corazón, vamos a llamarla así. La democracia de corazón sería el sentimiento que da lugar a la democracia como valor educativo y valor humano esencial. Pero necesita el latido de un alma, de un corazón. Bien, pues esta democracia de corazón, ¿cómo la definiríamos? Pues como el sentimiento que nos lleva a anhelar, celebrar el encuentro con nosotros mismos, con los demás y con la vida en general. Y no solamente celebrarlo, sino que sea fructífero. Ejemplo, tú tienes una opinión sobre lo que habría que hacer en un determinado tema, yo tengo otra opinión, otra perspectiva diferente. Vemos desde
qué perspectiva, aprendemos a escuchar la perspectiva del otro y no nos conformamos con el hecho de que gane una perspectiva u otra, sino que contemplamos también una posibilidad más. ¿Pueden estas perspectivas hacer el amor y tener un tercer hijo? Eso es la democracia de corazón. Saber que en el rompecabezas de la humanidad, en el rompecabezas de cualquier problema que intentemos resolver, no tenemos todas las piezas. El otro también tiene piezas. ¡Claro! Entonces la democracia de corazón es ese sentimiento de que yo tengo que en los encuentros celebrar el encuentro con el otro, reconocer al otro, al ser humano que hay, a la luz que tiene dentro ese ser humano, más allá de sus prejuicios y de los míos, y también tengo que reconocer que tiene experiencias que yo no tengo, perspectivas que yo no tengo, y que necesito su pieza. ¿Veis? Ya este concepto de democracia es muy diferente. El concepto de democracia que hay ahora es que una ideología tiene la verdad y el otra está equivocada. Por eso el concepto de oposición, ¿no? Y si cada uno, cada ideología, cada perspectiva, cada creencia tiene algunas piezas para resolver los problemas de la humanidad. ¿Ah? Eso es la democracia de corazón. Saberte incompleto para resolver los problemas de la humanidad. Ya no escuchas al otro simplemente para rebatir lo que dice, que también puedes, es el espíritu crítico, no vamos contra él. Le escuchas porque sabes que no tienes todas las piezas. E incluso aunque el otro no tenga una pieza, a lo mejor te puede inspirar para que tú encuentres esa pieza que te falta. Es decir, que la democracia de corazón y sentimiento es festejar el encuentro con el otro, pero también hacerlo fructífero, permitir que haya hijos de ese encuentro, que nazcan perspectivas, que no son la mera suma de las dos. Un hijo no es la mera suma de los padres. Nace algo nuevo con ese hijo, con el impulso creador de los padres, nace un nuevo hijo. Pues igual con las perspectivas, con las ideologías, con las ideas. Esa es la democracia de corazón. Siente, querido televidente, esta idea. La democracia de corazón es la que te permite celebrar el encuentro con los demás. Es la que te permite hacer fructífero ese encuentro. Lo que vemos ahora es muy diferente. Lo que hay son desencuentros, ¿no? Pero insisto, no nos fijemos solamente en los políticos. La democracia de corazón, el sentimiento que da lugar a todos los principios y a los valores democráticos de los que quiero hablaros, es el que va a permitir dar ese impulso a la humanidad para que en vez de enfrentarse entre ella, sepa sumar entre ella. Si no hay este sentimiento de que yo estoy incompleto sin el otro, no existe auténtica democracia. Lo que existe son unas leyes democráticas, un terreno de juego, un ring en el que enfrentarnos y pelearnos todos. La educación debe coger el testigo, es decir, esto no lo pueden resolver los políticos. Aquí hay que definir unos valores humanos y unos valores educativos. Y educar a los educadores que sientan esa democracia de corazón y sepan luego impartirla a través de sus asignaturas, una asignatura nueva, esto ya como se despliegue. Además no tiene por qué ser en los colegios, educadores somos todos, los padres, los periodistas, los medios de comunicación. Tenemos que dejar la idea de democracia como un conjunto de leyes en las que enfrentarnos y pelearnos. La democracia de corazón, ese sentimiento, el alma de la democracia que os traigo aquí como propuesta, es diferente. Es tener en cuenta que no podemos llegar a esa humanidad imaginada, a esa humanidad de Imagine, si no consideramos que todos llevamos piezas del rompecabezas, con ese rompecabezas, con esas piezas, tenemos que construir esa nueva humanidad que anhela en nuestro corazón. Sin la democracia de corazón, estamos frenando la evolución del ser humano. Fijaos, volviendo a las octavas de las palabras, lo que tenemos ahora, más que evolución, es revolución. Es decir, como no me gusta la definición de amor del talibán, ¿no? Pues intento quitar las teclas del talibán. Entonces no tengo la melodía completa de la experiencia del amor. Hay que vivir toda la experiencia del amor, la parte talibán, la parte posesiva, la parte más libre del amor. ¿Cómo vas a apreciar la libertad de la palabra amor y de otras palabras como la democracia si no vives las más graves? Tienes para luego poder vivir las teclas más agudas,
las octavas más superiores, entre comillas. Pero no existe la superior sin la inferior. Forman un equipo. La melodía de la humanidad necesita que las palabras recorran todos los significados. Lo que os propongo aquí ahora es que la democracia salga de la primera tecla, del primer do, y pase al segundo do. Sentirlo en vuestro interior, sentir si ese es un paso necesario. Una vez definido ese sentimiento impulsor, esa alma de la democracia, lo que necesitamos ahora es poderla aterrizar en la educación y en la humanidad misma. De hecho, la educación es un gran vehículo para poder cambiar la humanidad, para poderla evolucionar. Bien, pues vamos a buscar 4 pistas de aterrizaje, 4 direcciones en las que aterrizar ese sentimiento y convertirlo en algo efectivo, en algo que podamos pensar, en algo que podamos teorizar y que podamos aplicar en la vida práctica. Voy a nombrar esas 4 direcciones para empezar y luego las desarrollo brevemente. La primera dirección en la que aterrizar ese sentimiento de la democracia de corazón sería la democratización de la forma de aprender y del propio conocimiento. Hemos sido educados para aprender lo que en Educar Empoderando llamamos en autoridades. Tú vas al colegio, hay un temario y se sigue ese temario. Y nadie discute, no el contenido del temario, que eso es otra cosa también, ¿no? Nadie discute si hay teorías alternativas o perspectivas diferentes a lo que se expone en el temario, ¿no? Y entonces aprendemos en autoridades, no rebatimos, no hay ninguna crítica, ninguna comparación a lo que se expone en el temario. Además se suele ir muy deprisa para cumplir el temario. Entonces, claro, hemos recibido como si el temario fuese una autoridad intocable. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se rechaza frontalmente ese temario en muchos campos del mundo alternativo o se acepta. Eso no es democrático. Evidentemente, tiene que haber una forma de mirar aquel temario de forma que sea fecundo para todo el mundo y que se pueda cambiar. Es decir, educar en autoridades es contemplar al alumno, a la persona que aprende por debajo de ese conocimiento. Y así hemos sido educados todos. También en el mundo alternativo. Cuidado, por eso choca con el oficial, chocan las autoridades, no el conocimiento. Entonces, claro, hay una autoridad que se comporta de una forma dictatorial y hay que democratizar esa forma de aprender. Y el conocimiento también está establecido por autoridades. Detrás de un conocimiento hay una autoridad, ¿no? Una autoridad académica que congela de alguna forma ese conocimiento y que sí que investiga, pero investiga siempre en la misma dirección de ese conocimiento. Bueno, pues sí, voy a nombrar los otros 3 puntos antes de profundizar en este. Por lo tanto, democratizar en el aprender y en el conocimiento pasa por derrocar en el sentido afectuoso de la palabra, a los dictadores que de alguna forma gobiernan esa forma de aprender y el propio conocimiento. El siguiente punto, la siguiente pista de aterrizaje, la siguiente dirección es la democratización de nuestras relaciones. Pues actuamos dictatorialmente en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. La prueba es cómo son esas relaciones. Entonces, hay que aprender a democratizar esas relaciones. Ya hablaremos un poco más con detalle sobre ella. Bueno, la tercera pista de aterrizaje, la tercera dirección a trabajar dentro del campo educativo, sería la democratización de nuestras creencias y perspectivas. Nos hemos convertido en súbditos de nuestras creencias, no sabemos sumar perspectivas con los demás, en fin, no sabemos encajar las piezas de nuestra perspectiva con la de los otros. Bueno, y la cuarta dirección, la cuarta pista de aterrizaje es la democratización del arte de gobernar y de gobernarnos. Sí, porque nosotros somos como un país, cada uno de nosotros, y tenemos que sabernos gobernarnos. Dentro de nosotros hay perspectivas diferentes, intereses diferentes, y nadie nos ha enseñado a gobernarnos. Realmente es curioso. Bueno, pues estas son las 4 direcciones que desde Educar Empoderando se proponen para poder llevar ese sentimiento de la democracia de corazón, para democratizar nuestra sociedad y para democratizarnos nosotros como personas, ¿no? Para dejar a los dictadores interiores y a los dictadores exteriores en el pasado, ¿eh? Esa sería un poco la idea. Ahora vamos a hablar un poquitín
brevemente de cada uno de los puntos. Vamos al primero, la democratización del aprendizaje y del conocimiento. Desde Educar Empoderando, para llevar a cabo esta democratización de la forma de aprender y de cómo está considerado el propio conocimiento, empleamos 3 herramientas, que son lo que llamamos espíritu científico, el espíritu crítico y el arte de teorizar. El espíritu científico es algo en sentido bravío, en sentido salvaje, en el sentido bello de la palabra salvaje, es algo con el que nacemos. Un niño se mueve a través de su propio espíritu científico, investiga todo, aprende él solo de interaccionar con aquellas cosas, ¿no? Entonces, el espíritu científico es algo que en el colegio se va apartando. O sea, aquel niño que aprendía por sí mismo, que tenía ideas para aprender, ahora se le dan las ideas de cómo aprender, ¿no? Podríamos decir, de alguna forma se está secuestrando su espíritu científico. Ese espíritu científico se puede llevar más allá de la idea salvaje del niño y se puede convertir en algo más refinado. Bien, pues ese espíritu científico falta en nuestra forma de aprender. Por eso no aprendemos como científicos, sino que aprendemos de los científicos que hacemos autoridades, que es muy diferente. Luego, el espíritu crítico. El espíritu crítico, digamos, para explicar lo que es el espíritu crítico, fijaos en la palabra espíritu. La palabra espíritu significa lo que une todo, así, yendo a la profundidad, ¿no? A lo esencial, la palabra espíritu sería lo que hay detrás de las cosas y que une todo. Por lo tanto, el espíritu crítico es emplear la crítica para unir, no para separar. Realmente hay como 3 niveles de la crítica. Hay la crítica despiadada hacia la persona que opina diferente, estamos hartos de verlos en política y en muchos más campos, ¿no? Luego existe lo que se llama la crítica constructiva, es decir, que tú criticas pues, para aportar algo, no solamente para dejar al contrario, ¿no? Que opina diferente. Esto ya es un avance, ¿no? Ojalá estuviesen muchos en la crítica constructiva. Pero en Educar Empoderando siempre vamos al paso siguiente, vamos un paso más, y es el espíritu crítico. Sería criticar para unir. Hemos dicho que cada uno, en las perspectivas, en las creencias, en nuestra forma de ver el mundo, tenemos unas piezas de un gran rompecabezas. Ante cualquier problema, para resolverlo, tenemos nuestras piezas y otros tienen otras piezas, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues el espíritu crítico sería para unir esas piezas, no para pelearse por las piezas, ¿no? Podríamos decir. Entonces, considerar que estamos incompletos desde esa perspectiva, que no tenemos toda la información, ahí nace la forma del el espíritu crítico, ¿no? Podríamos decir. Como veis, es una cosa que no se puede explicar. En Educar Empoderando desarrollamos las artes, las formas, los mecanismos para desarrollar ese espíritu crítico, algo en lo que no hemos sido educados y que ahora os quedáis prácticamente con el nombre y con una idea intuitiva de lo que es. Criticar para unir, para juntar las piezas, ¿eh? Es una nueva idea, es una octava superior de la palabra crítica. Bien, nos queda el arte de teorizar. La tercera herramienta de esta primera pista de aterrizaje, de democratizar la forma de aprender. Estamos acostumbrados a que teorizan otros, la teoría de la relatividad, y entonces uno se sitúa por debajo y dice, bueno, es que Einstein es Einstein, ¿no? Y se ha acabado, ¿no? Y yo aquí, esto de teorizar es para los genios, ¿no? No. El arte de teorizar, ¿qué es teorizar? Teorizar es ordenar lo que ves para crear una teoría que pueda explicar lo que estás viendo. Y ahora viene la magia de la teoría, que en física está muy clara. Lástima que en otros campos no haya llegado esta idea. La teoría de la relatividad, se crea una teoría para explicar cosas que no se explicaban antes. Se ordenan, se crea una teoría atrevida para el tiempo, y entonces eso explica las cosas que se trataban de explicar y que no estaban explicadas en física, pero predice otras para las cuales la teoría no había sido diseñada. La teoría no había sido diseñada para detectar que hay agujeros negros. La teoría no había sido diseñada para decir que la luz se curva cuando se encuentra ante una masa muy grande. Eso es, o sea, la teoría se diseña para resolver algo y vaticina cosas que no sabías ni que existían. No sabías que existían los agujeros negros, de la teoría emana la posibilidad y resulta que luego encuentra los agujeros negros. El arte de teorizar lleva consigo la magia de teorizar. O sea, cuando tú ordenas las cosas y teorizas para explicar algo, puedes ver cosas que antes no estabas viendo. Imaginaos
aprender desde este potencial. El arte de teorizar, empezaremos con pequeñas teorías de nuestra vida cotidiana, es igual. Sin el arte de teorizar, no podemos crear científicos. En realidad, con las tres cosas, para que de nuestras escuelas, de nuestra sociedad, todo el mundo pueda considerarse científico de la vida, necesita del espíritu científico, del espíritu crítico y del arte de teorizar. Lástima, en este vídeo no da tiempo a desarrollarlo, pero es realmente muy interesante estos temas, estas tres herramientas, estas tres superpoderosas herramientas. Bien, vamos a la segunda pista de aterrizaje, la democratización de nuestras relaciones. Bueno, pues aquí tenemos que distinguir entre la relación con nosotros mismos y la relación con los demás, evidentemente. Hemos sido educados para ser dictadores con nosotros mismos. Cada vez que nos juzgamos, fijaos incluso en las expresiones, hacemos algo, cometemos un error y decimos, qué tonto soy, o incluso palabras más gordas, ¿no? Es decir, tenemos un dictador dentro que nos juzga duramente. Nos juzga tan duramente que a veces preferimos enviar esa fuerza de juicio hacia el otro, haciéndonos irresponsables de nuestras acciones, y preferimos juzgar al otro en vez de juzgarnos a nosotros. Pero claro, todo empieza porque hay un dictador que juzga sumarísimamente. Un dictador que no ve con benevolencia los errores para aprender, para descubrir nuevas direcciones, sino que juzga duramente. Entonces hay que derrocar a ese dictador que nos juzga despiadadamente ante nuestros errores o ante las actuaciones que no deseamos hacer y que hacemos, ¿no? Porque somos un misterio para nosotros mismos. Pues, claro. Entonces, investigarlos por dentro, el autoconocimiento, la segunda alfabetización que hablábamos antes, es sustancial para derrocar a los dictadores interiores y poderse así establecer una democracia interior. Bueno, hay que avanzar en esa democracia interior, pero ahora está la relación con los demás, la otra vertiente, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo comportarme democráticamente con los demás? Primero, ver en el otro una oportunidad. Aunque opine diferente, hay una oportunidad. Puede tener las piezas que me faltan para resolver algo. Puede que esa pieza sea lo contrario de lo que busco, pero me ayuda a diseñar, por comparación, diseñando lo contrario, puedo construirme yo la pieza. Puede que me inspire la pieza que me falta. Puede que me lleve a otra persona. La pieza esa que no me sirve de esa persona con la que me estoy relacionando, puede que me lleve a otra persona que tiene la pieza que me sirve. Es decir, ver al otro como una oportunidad, más profundamente. Ver en el otro la posibilidad de celebrar un encuentro, siempre fructífero. Para ello hay que sentir que el otro es más que lo que expresa, que en el otro hay una sabiduría interior que el otro probablemente ignora y que si tú te relacionas democráticamente con el otro, esa sabiduría interior del otro empieza a expresarse. Al menos esa ha sido mi experiencia. Cuando descubrí que mis alumnos tenían esa sabiduría interior, empecé a diseñar técnicas para que la pudiesen expresar. Es difícil, sí, es cierto, pero cuando de repente ves que una persona expresa algo que no ha leído de los demás, que no ha aprendido de los demás, sino que es fruto de una sabiduría, de una misteriosa sabiduría interior, entonces empiezas a ver a todo el mundo como una oportunidad a disfrutar y ya el respeto no es una imposición, sino que simplemente ves en el otro esa oportunidad de disfrute, ves en el otro las partes que te faltan para completarte a ti mismo. Bueno, pues eso sería la pista de aterrizaje de democratizar nuestras relaciones. Vamos a la tercera, la democratización de nuestras creencias y perspectivas. Hemos sido educados para convertirnos en súbditos de muchas de nuestras creencias. Lo primero que tenemos que hacer para democratizar nuestra relación con las creencias es darnos cuenta de que nuestros pensamientos nacen dentro de creencias, de los contextos que nos dan las creencias. Si no hubiese creencias, los pensamientos no tendrían dónde nacer, serían dispersos y no podríamos hacer nada. No estamos contra las creencias. Pero sí tenemos que aprender, para que esas creencias no se conviertan en dictadores, tenemos que aprender a reconocer en qué creencia están haciendo un determinado pensamiento o una determinada perspectiva. Una vez sabemos en qué creencia se está encarnando esa forma de pensar nuestra, tenemos la posibilidad de pensar fuera de esa creencia, algo imprescindible para poder entender a los demás y para no quedar encerrado en esa creencia. Bien, por lo tanto, reconocer de qué creencia nacen nuestros pensamientos y los de los otros es democratizar el mundo de las creencias. Hay una forma muy dictatorial de las creencias que ocurre cuando a una creencia le cedemos nuestra identidad.
En el fondo no sabemos quiénes somos, pero tenemos una identidad esencial y la damos, la cedemos a las creencias en aquellas en las que confiamos, en las que nos dan seguridad, forma parte de nuestra educación en dualidad. Entonces, claro, en el momento que tú cedes tu identidad a una creencia, resulta que quien discrepe de esa creencia lo vas a ver como una persona que ataca tu propia identidad. Es decir, ojo con ceder la identidad a tus creencias, porque entonces sí que te conviertes en súbdito de tus creencias. Y ahí nacerán multitud de conflictos dictatoriales con los demás, que están haciendo lo mismo y no se dan cuenta. Por lo tanto, no ceder nuestra identidad a las creencias, y una vez la hemos cedido, aprender a retirar esa identidad de las creencias es fundamental. Sí, llevamos dos aspectos importantes. Saber en qué creencia estamos pensando y saber qué grado de identidad le hemos cedido a esa identidad. A esa creencia, perdón. Pensemos en un talibán, ese ejemplo tan socorrido que tenemos aquí, lo tenemos lejos, tenemos perspectiva. Un talibán que ha hecho es cederle prácticamente toda su identidad a sus creencias. Y la persona que discrepa de sus creencias está atacándolo a él, porque él se identifica con aquella creencia. Ahora, buscad en vosotros y veréis que muchos de vuestros conflictos provienen, conflictos repetitivos con otras personas, provienen de que habéis cedido vuestra identidad a una creencia. Sois más que esa creencia. No os convirtáis en sus súbditos. No permitáis que el dictador, la autoridad de la creencia, os someta. Bien, nos queda en esta tercera pista de aterrizaje las perspectivas. Claro, si democratizamos la idea de perspectiva, entendemos que nuestra perspectiva está incompleta y por lo tanto democratizar en este sentido significa saber cómo puedo aunar mi perspectiva con la del otro. Y lo que todavía es mucho más profundo y mucho más atrevido es cómo puedo relacionarme con el otro para tener hijos, para que mi perspectiva y la de la suya pueda tener una tercera perspectiva más rica que nuestras respectivas perspectivas, algo que ya hemos hablado antes en el vídeo. Bueno, pues eso forma parte de la democratización. Siempre veis, hay el eje común de celebrar con el otro y que el encuentro sea fructífero. Bueno, pues ya hemos hablado de la democratización de nuestras perspectivas y de nuestras creencias. Nos queda un último punto, una última dirección en la que trabajar este sentimiento de la democracia de corazón en la educación, que es la democratización del arte de gobernar y de gobernarnos. Claro, ya lo hemos mencionado un poco. Pensad que los otros tres puntos, todos los puntos, los cuatro, se están nutriendo entre sí. O sea, no están separados, uno nutre al otro, ¿no? Podríamos decir. Para gobernarnos necesitamos conocernos, necesitamos saber cómo funcionan las creencias sobre nosotros, saber cómo aprendemos, saber cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás, ¿no? O sea, va todo unido, es interrelacionado. Bien, pues la democratización del arte de gobernar. Bueno, pues el arte de gobernar es lo que hasta ahora hemos entendido por democracia. Hay unos políticos que gobiernan, ¿no? Y se supone que tienen el arte de gobernar, ¿no? Podríamos decir. Claro, está claro que para poder gobernar a un pueblo tienes que conocer bien a ese pueblo, no solamente al que simpatiza con tu ideología. Eso sería un primer punto de democratización. Entonces, podemos decir que la idea de democracia que teníamos hasta ahora es solo una pequeña parte del arte de gobernar una institución, un país, lo que sea. Una pequeña parte. O sea, con esta idea de democracia que estamos definiendo, el campo de la democracia es inmensamente mucho más grande que con la idea que hemos sido educados de democracia. Bien, pues el arte de gobernar dependerá también del arte de gobernarnos. Si una persona no sabe gobernarse a sí misma, ¿cómo va a gobernar un país, o una institución, una empresa, ¿no? Una familia? Bueno, cogobernar una familia, fijaos lo importante que es democratizar, llevar estas ideas de democratización a la familia. Juntando todas estas piezas, tendréis ideas de cómo democratizar vuestra propia familia. Bien, entonces, el arte de gobernarnos. Somos como un país, porque somos diversos, porque al ser educados en dualidad, ciertas partes nuestras friccionan con otras partes nuestras. De hecho, la dramatización de las grandes novelas, un personaje rico viene porque está dividido por dentro. ¿Se habéis dado cuenta?
lo que anhela, lo que desea, su ética, su moral, friccionan, chocan entre sí y se convierten en dictadores luchando entre sí. Claro, al democratizarnos por dentro todo esto desaparece, todo esto se supera, podríamos decir. Entonces, el arte de gobernarnos a nosotros mismos es la clave para poder gobernar otras cosas, ¿no? ¿Cómo nos gobernamos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos? ¿Somos dictatoriales con nosotros? ¿Nos imponemos cosas que no queremos hacer? ¿Tenemos debates nutritivos? ¿Sumamos perspectivas interiores? ¿Tienen hijos nuestras propias perspectivas que discrepan entre sí y que se enfrentan? El arte de gobernarnos, como veis, es un lugar donde la democracia, el sentimiento de la democracia de corazón, debe poder nacer. Bueno, pues ya veis, aquí tenemos pues las 4 direcciones que os he mencionado para empezar a trabajar todo esto, para empezar a tener ideas, porque este vídeo, la esencia de Educar Empoderando es no convertirse en una autoridad. Es decir, yo he puesto estas 4 direcciones, pero podéis definir otras. Os dejo el trabajo para pensar, para imaginar, para crear. Os recomiendo primero detectar los dictadores interiores que tenéis dentro. Muy importante, ver los dictadores de las otras personas que os quieren someter, por ejemplo. En una discusión uno quiere ganar al otro y viene el dictador, ¿no? Entonces normalmente empleamos la rebeldía, me rebelo ante el dictador, ¿no? Pero para rebelarte ante el dictador te tienes que convertir en un nuevo dictador. Claro, eso es curioso, ¿no? Entonces os recomiendo que subáis de octavas la palabra rebeldía y entréis en una definición que es más ser indomable que ser rebelde. Entonces, el ser indomable te permite actuar sobre los dictadores exteriores sin convertirte tú mismo en un dictador. Eres indomable. El rebelde siempre implica luchar la rebeldía. Pues el siguiente paso, la octava superior a la rebeldía, es mostrarse indomable. Como tú vas conquistando esa democracia interior, tú ya no temes a las dictaduras exteriores, eres indomable y no necesitas sacar a tu dictador interior para enfrentarse al dictador de la otra persona o la institución o las instituciones que en principio no estés de acuerdo con ellas. Es decir, el llevar la democracia de corazón, el desembarcarla en nuestra vida, ese sentimiento, nos conduce a nuestro rebelde interior, le conduce a convertirse en nuestro indomable interior. Algo esencial para democratizar todo nuestro mundo interior y para comportarnos democráticamente con todo el mundo exterior. Bueno, aquí tenemos que terminar este vídeo. Espero que estas ideas, que sin duda encontraréis novedosas, que yo sepa, no hay ningún libro, ninguna conferencia, excepto las de Educar Empoderando, donde se trate de esto. Podéis encontrar más información en mis libros, en mis talleres, en mis conferencias, etcétera, etcétera. La democracia de corazón es algo imprescindible desembarcar dentro de nosotros y fuera para conseguir ese mundo que soñamos, para hacer realidad el imagín que todos llevamos dentro. Democratízate de corazón y mira el mundo desde esa democracia de corazón. Verás como un nuevo mundo se abre ante ti. Gracias por haber escuchado. Hasta otra. Que lea uno, por favor. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. este se llama el número de oro. La proporción Áurea, el código Da pero Vinci, todas las películas. Esto es 82. Sí, Te lo juro. pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es
Basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Te has vuelto a tu antiguo personaje. Ay. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con hemos él? esperado, los que estaban Esa es la se cuestión. esperaron La que cuestión es llegara. esa. ¿Puedes quitarme el miedo a que alguien venga y me dispare? Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién la dice más Estamos gorda. opinando. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? No soltéis, ¿eh? Es un juego entre el maestro y alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba.